Amigas y amigos de Diálogos en Confianza, qué gusto saludarles y hoy comenzar esta mañana junto con ustedes. Tal vez en este momento estén desayunando, así que muy buen provecho y ojalá nos acompañen a lo largo de esta hora de programa, porque tocaremos un tema que creo que a todo mundo pues nos concierne. ¿Por qué? Porque hablaremos acerca de la movilidad. ¿Significa un problema para la ciudad, para el estado donde tú vives? ¿De qué forma lo vivimos cada una y cada una de las personas? Porque podríamos pensar, bueno, pues yo la verdad es que en cuanto a la movilidad, no porque no tengo automóvil, pues sí, porque generalmente, aunque sea a pie, en transporte público, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, pero nos movilizamos. Por eso hoy vamos a analizar justamente si esto se trata de un problema o hay justamente también muchas alternativas que pueden cambiar la calidad de vida de quienes vivimos en algunas ciudades complicadas como es la Ciudad de México. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Oscar, muy bien. Pues yo sí ya desayunando, provechito y gracias por acompañarnos en esta mañana, hacernos parte de su fin de semana. Y como bien dice Oscar, pues sí vamos a hablar de movilidad. ¿Ustedes cuál es el medio de transporte que más utilizan? ¿Son de esos afortunados que pueden llegar a todos lados a pie o ya saben y dominan la bicicleta, el arte de la bicicleta? ¿Qué opina de los accesos que hay, de los medios de transporte? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta en su día a día? Ya ni decir del clima, porque también el clima se vuelve a veces adversario o en adversidad si se inundan las calles, si graniza, y bueno, si a esto le sumamos que tiramos basura, pues todo eso complica la movilidad de nuestra ciudad. Este es el tema de hoy, así que comenzamos. En la zona metropolitana del Valle de México se concentran 21 millones de habitantes que llevan a cabo 49 millones de viajes cada día. En promedio, un habitante de la zona metropolitana invierte al día aproximadamente 2 horas y 30 minutos para trasladarse de su casa a la escuela o centro de trabajo. Los habitantes que se mueven entre el Estado de México y la capital promedian 4 horas al día en transporte, según un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad. Según la encuesta del dolor del viajero que realiza el Institute for Business Value, la Ciudad de México es la que registra el mayor problema de movilidad por encima de Shenzhen y Beijing en China y Nairobi en Kenia. Metro, metrobús, trolebús, bicicletas, motocicletas, automovilistas y peatones convivimos en el mismo espacio diariamente. ¿Cómo hacerlo de manera segura, ordenada y eficiente? Bueno, y además de lo que comentaba en un principio, creo que me faltó agregar precisamente esta parte que es vital. En el mismo espacio convivimos todas estas personas y además tenemos que hacerlo de forma ordenada, civilizada, y creo que eso es lo que se ha ido perdiendo poco a poco, el civismo y esta amabilidad que tal vez en alguna otra época encontramos. Pero déjenme preguntarles, no, también les vamos a hacer preguntas desde luego, pero presentarles a nuestra y nuestro especialista. Está con nosotros Arely Carreón, ella es alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México y también coordinadora de políticas públicas Bicitecas, coautora del manual del ciclista urbano de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arely? Muy buen día. Encantada de estar aquí, buenos días. Igualmente, es un placer para nosotros. Rodrigo Díaz González, director de Investigación y Desarrollo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitar. Muy buenos días, pues es un placer. Oigan, a ver, ¿cómo ven esta situación? ¿Sí es un problema para la Ciudad de México la movilidad? Podría decir que está en crisis. Así es, yo creo que no, si hay alguna de las cosas que nos molestan de manera cotidiana es justo esto. El dolor que sentimos para movernos, la dificultad que tenemos para aprovechar la ciudad, para acceder a todo lo que la ciudad nos ofrece, y pues la pérdida tremenda de tiempo y de energía, de vida finalmente, que desperdiciamos solamente en el trayecto. Entonces, estamos viviendo y viendo una ciudad que, además, es una de las más importantes capitales de América Latina en todos los sentidos, el corazón cultural, económico, político de México, y está como al borde del colapso. O sea, ya no queremos vivir aquí, ya no nos podemos mover, ya no necesitas un evento extremo para que la ciudad de alguna manera se sienta como inmovilizada. Entonces, esto lo vemos muy claramente, no nada más en el tiempo que perdemos
y el dolor que sufrimos la mayor parte de las personas, independientemente de la forma en la que nos movemos, sino porque ya empezó a cambiar el discurso político, ¿no? Hace muchos años que nosotros empezamos a trabajar en esto, el tema era como, bueno, ¿y eso qué es, no? La movilidad, ¿eso qué, no? ¿De qué se trata? Hoy en día ya es el tema de las campañas electorales, ya es una cosa que nos estamos preguntando y estamos en el mejor momento para discutir y para debatir y para decir, sí, esto es una cosa que necesitamos cambiar. Y la pregunta y el diálogo que tendríamos que tener es ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos hacemos cada uno de nosotros parte de esta conversación y nos transformamos en parte de la solución y no solo del problema? Claro. No se vale nada más Sí, sufrirlo. esa es la gran pregunta, claro. Oye, y fíjate, veíamos esta información acerca del metro, que es o ha sido evidentemente una gran herramienta, pero le salimos a preguntar, o el equipo de producción de Diálogos fin de semana salió a preguntar cómo es tu experiencia en el metro y esto fue lo que nos respondieron. Pues el metro de la Ciudad de México tiene muchos pros y muchos contras. Creo que muchos de sus pros es que la movilidad es rápida. Realmente cuando no tiene los problemas de atrasos entre tren y tren es bastante efectivo. Los únicos detalles que yo veo es que las instalaciones podrían ser un poco más modernas y pues creo que realmente los vendedores y este tipo de ambulantaje creo que son un gran detalle y defecto del sistema de transporte colectivo. Lo que me gusta del metro es que es el transporte más rápido. Pues yo creo que le falta mucho mantenimiento al metro y también problemas de seguridad, ¿no? O sea, ya todo el transporte es lo que necesita seguridad. No te gusta cómo estar porque aparte de que huele feo, o el tipo de personas que se te acercan en el sentido de que te lleguen a tocar, el retraso. Siento que debería de haber más metros, no sé, más porque hay muy pocos. Me tocó vivir a mí una vez un caso de acoso, entonces me gustaría que las autoridades tomaran un poquito más de cartas en el asunto, pero de ahí en fuera pues creo que es un medio muy importante que ocupa un papel demasiado importante en la vida de las personas y pues muy funcional. Gracias por todas sus respuestas. Y Rodrigo, ¿coincides en ellas? ¿Estás de acuerdo? Y sí, efectivamente es un medio de los más utilizados y el más efectivo para nuestra ciudad, aún con todas estas desventajas que se mencionan. A ver, los medios son efectivos dependiendo la hora, las circunstancias, el lugar, la distancia a recorrer. El metro de la Ciudad de México puede ser muy bueno. Yo me vine en metro hoy, me vine temprano, estaba relativamente cómodo, venía contra flujo. Y por lo tanto fue un viaje bastante agradable, de no ser por algunos vagoneros, pero dentro de todo me vine... Funcionó. Me vine muy bien, rápido, confiable y por 5 pesos. Ese mismo metro, yo lo tomo a las 7 de la mañana, es un infierno. Depende mucho de nuestras circunstancias. Ahora bien, uno de los entrevistados decía ahí una cosa que es muy cierta. Tenemos un sistema que mueve 4.6 millones de pasajeros cada día. Es una brutalidad. Y ese sistema, que es de alguna manera la columna vertebral de todo nuestro sistema de transporte colectivo. ¿Te parece si profundizamos en un momento más? Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. A partir del 2014 se promulgó la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, en la que se le da prioridad al peatón, pues adquiere mayor jerarquía al momento de valorar la distribución de los recursos presupuestales y el diseño de políticas públicas. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente son los peatones los más favorecidos? ¿Qué tan seguros estamos al caminar por las calles de esta gran ciudad? Bueno, la inseguridad es otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta. Estábamos con este gran número, Rodrigo se cortó la idea, pero con este gran número de personas que nos tenemos que mover en una ciudad como la nuestra, ¿y qué hacer? Porque pues ya de por sí ese es el principal obstáculo o factor, ¿no? Movernos tantos y a la misma hora. A ver, el tema es el siguiente. Si tenemos en la ciudad 20 millones de habitantes, tenemos que privilegiar aquellos sistemas que son más eficientes espacialmente, ambientalmente. Eso implica meterle dinero, recursos y espacio, particularmente al sistema de transporte masivo, pero también a la bicicleta, a los peatones. Eso es lo que tenemos que privilegiar. Y eso se traduce en presupuestos y en dar espacios de circulación prioritaria, lo que pasa con Metrobús, por ejemplo, con la red de trolebuses. Esa es la salida. Lo que no es respuesta es precisamente ampliar capacidad vial, porque eso lo que hace es incentivarte más el uso automóvil y eso crea aún más congestión.
Muchos años se vendían más coches y la idea era pues hacer todo lo posible yo por tener un coche para poderme mover mejor. ¿Esto está cambiando? ¿Crees que ahora los jóvenes dicen, bueno, prefiero buscar la forma de mudarme a un lugar cercano y poderme trasladar en bicicleta? ¿Cómo ves esta situación? Mira, está cambiando no solo en Ciudad de México, sino en todo el mundo. Realmente en todo el mundo hay una realización, ya, digamos, nos rendimos a la evidencia de que no hay manera de resolver la movilidad urbana privilegiando la forma de movilidad más costosa en términos de sus impactos ambientales negativos, ambientales, económicos, el tiempo que nos toma, lo que nos cuesta mantener esa infraestructura. Lo que hicimos durante 60 años en Ciudad de México, que fue privilegiar el automóvil privado, diciendo un poco pensando, bueno, todos queremos o eventualmente tendremos un auto, pues vamos a hacer segundos pisos. Sí, esa era la aspiración. ¿No? Y luego vamos no sé si les pasa que va solita, yo voy manejando y me siento mal porque va solo mi auto, porque veo al del vecino va solo, o sea, digo, podríamos ir 4 en el automóvil y es para uno. Para poner los números, en promedio un automóvil en la Ciudad de México transporta a 1.5 personas. Sí, si tenemos 4 millones más o menos de automóviles circulando diariamente, quiere decir que tenemos 14 millones de asientos vacíos dando vueltas. Es increíble, sí. Y produciendo contaminación, ¿no? El aire Tráfico que todos necesitamos para vivir, causando congestión, por eso no llegamos a ningún lado y perdemos cerca de 5 años de nuestra vida atorados en el tráfico, produciendo el 90% del ruido urbano. Vamos, ¿qué estamos haciendo? O sea, esto es inviable. Fíjate y esto es así aquí y en todo el mundo. Desde hace ya varios años, platicando con algunos compañeros de aquí del canal, preguntaba, ¿cuánto tiempo haces de tu casa al trabajo? Algunos, bueno, era muy diverso, pero algunos decían, yo hago hasta 4 horas, solamente de venida. Y luego de regreso, pues otras 4. 8 horas de transporte. Es inhumano. Que es inhumano, efectivamente, y pierdes cualquier calidad de vida que puedas tener. Pero por otro lado, se insistió en esto y el principal presupuesto se fue hacia todas las vías. Segundos pisos, periféricos, ejes centrales, yo recuerdo cuando se hicieron, en fin. ¿Dónde queda el peatón? ¿Tiene derechos el peatón o es el que menos ha importado en realidad? Pues realmente se ha ignorado, digamos. Es como, bueno, ¿no? Siempre se pensó que en Ciudad de México los viajes a pie eran la minoría o eran deleznables, digamos, eran como muy pocos. Ahora la última encuesta Origen-Destino de la ciudad ya establece, ya contamos por primera vez a los viajes a pie, y resultó que en la ciudad hay 11 millones de viajes que se hacen a pie. 11 millones de viajes, es brutal. ¿Sí? Y si tú lo miras desde una perspectiva de justicia social de una ciudad o de un país que se pretende democrático, bueno, todos andamos a pie, todos en algún momento de nuestro recorrido cotidiano nos bajamos y somos peatones. Entonces, la ciudad no debería servirnos a todos, no debería de tener el dinero, el espacio, la seguridad, la forma mayoritaria y más eficiente de movilidad. Pues claro que sí, y eso es lo que está ya establecido en la Ley de Movilidad. Ahora nos está faltando, digamos, un trabajo muy específico de parte de la autoridad para hacer cumplir eso que está escrito en la ley, y también un trabajo muy importante de nosotros los ciudadanos, claro. Porque no podemos seguir en la lógica de siempre de que el peatón, apúrate, ¿no? De tocar claxon. La responsabilidad es de otros y no nuestra. Por ejemplo, una de nuestras responsabilidades es conocer los reglamentos, informarnos, saber de las leyes o de lo que se está estableciendo por parte de la autoridad. Vamos a ver qué nos dijo la gente cuando le preguntamos si conocen el reglamento de movilidad. No lo conozco, pero no creo que nos pueda beneficiar en nada. Pues porque nadie obedece la ley. Todos hacemos lo que queremos. Realmente no lo conozco, sinceramente pienso que puede servir siempre y cuando todos nos apegáramos y lo conociéramos y viera la difusión. Y también por otra parte el interés por parte de uno, yo siento que en cualquier situación pudiese funcionar. No lo conozco, pero creo que sí nos beneficiaría, porque para eso precisamente se establecen los reglamentos para pues que haya un control, que haya un orden, evitar accidentes. Lo desconozco totalmente. Si supiera de qué se trata podría opinar, pero no lo conozco. Sí lo conozco. Pues que nos beneficie, pues a la vez sí, a la vez no, porque muchos ciclistas no respetan lo que es el reglamento mobiliario. Muchos ciclistas que andan en sentido contrario y no respetan lo que es la circulación vial. Si realmente la respetáramos no hubiera tantos accidentes.
Pues le agradecemos a todas las personas que respondieron. Evidentemente sí, muchos confesaban y creo que eso sí es pues de respetarse también. No lo conozco y es importante conocerlo porque la información pues es poder al final de cuentas. Fíjate, Rodrigo, hay un dato que me llama muchísimo la atención y dice que en la Ciudad de México hay 41 accidentes de tránsito diarios. El 30%, según datos oficiales, corresponden a atropellamientos, de los cuales 70% se da en áreas sin infraestructura peatonal. Evidentemente hasta allá impacta, pero ¿cuáles son otras consecuencias además de esta que es muy evidente? A ver, hay bastante más que 41. Digamos, uno de los problemas que tenemos es de las cifras. No sabemos exactamente cuál es la cantidad de víctimas fatales, ni siquiera de muertos, porque no hay un conteo preciso. El número aproximado más o menos son 500 peatones muertos al año. Es como si todos los años cayera un avión jumbo. Esa es la magnitud. Ahora bien, el impacto, aparte del dolor causado a la familia, hay un impacto económico que se da por horas perdidas de trabajo, horas perdidas en el tráfico, por atropellos, por accidentes menores. Estamos hablando de topones, cosas así. Te quedas incapacitado. Exactamente. Tenemos una pérdida que es gigantesca. Y esta pérdida, afortunadamente, creo que ya estamos tomando conciencia que es un problema real. Ya tenemos un plan de seguridad vial que está bien orientado, ahora lo que hay que hacer es implementarlo. Siempre, yo creo que este es un tema que es esencial, un poco lo que decía Arely. Al menos ya hemos cambiado el discurso. El discurso, yo soy chileno, llegué acá a México hace 10 años, nadie hablaba de este tema. Hoy sí se está hablando. Las autoridades ya al menos en el discurso, en la ley, en el marco legal normativo ya lo están tomando. Lo que tenemos que hacer ahora es implementar este plan. Este plan está bien armado. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ver cómo podemos pasar de la teoría a la práctica. ¿Sabes qué es la Estrategia de Movilidad en Bicicleta? Se trata de un programa creado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México que promueve el uso de la bicicleta como forma de movilidad sustentable. Se trata de fomentar este tipo de transporte, así como la recuperación del espacio público y el establecimiento de una infraestructura que logre integrar al ciudadano con el entorno. Datos del INEGI en 2017 señalan que de las 15.62 millones de personas que transitan cotidianamente la zona metropolitana, solo el 2.2% usa la bicicleta de forma regular para realizar traslados. Es decir, hay cerca de 340,000 ciclistas activos de forma ordinaria. La bicicleta es un medio de transporte fantástico y se los digo yo también como usuario y hasta el momento de verdad no he encontrado nada mejor. Yo creo que llegué a un punto donde dije el automóvil ya de verdad me estresa demasiado y en mi calidad de vida afecta. Tal vez porque sí me vuelvo como este Goofy que veíamos en la película que se transformaba poco a poco. Así me pasaba a mí, es algo que yo tendría que trabajar. Luego utilicé el transporte público durante mucho tiempo y hay un momento, como bien decía Rodrigo en un principio, es imposible transportarse junto con toda esta gran masa que formamos aquí en la Ciudad de México. Y llega entonces la oportunidad de la bicicleta y la verdad es que hace mucha falta todavía, cosas por hacer evidentemente, pero le encuentro grandísimas ventajas. Nos dice Alfonso López, pues en mi caso perdía mucho tiempo trasladándome en Mexibus hacia la Ciudad de México y luego de usar el Metrobús hacía de 3 a 4 horas de traslados hasta que vi la luz y empecé a moverme en la bicicleta 40 kilómetros al día, viaje redondo. Mi tiempo es de 2 horas aproximadamente. Bajé más de 25 kilogramos, mejoré mi calidad de vida, mi salud y he ahorrado mucho dinero diariamente. Todas estas y más ventajas se podrán encontrar. Yo creo que me parece un ejemplo fantástico, pero además tú dejabas algo pendiente en el bloque anterior, pero queríamos abrir ya este espacio. Sobrepasar a la acción. Voy a colgarme ese comentario. Estamos hablando de partido de un ciclista excepcional. O sea, yo no espero que alguien pedalee 40 kilómetros diarios. No, claro. Pero la bicicleta sí es bastante razonable en distancias hasta 5 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La mitad de los viajes que se dan en esta ciudad son menores a 8 kilómetros y un porcentaje muy importante de menores a 5. Es decir, la bicicleta, si le ponemos realmente recursos, inversión, que no es demasiada tampoco, y espacio, podemos en muy corto plazo reemplazar muchos viajes en automóvil por viajes que son tremendamente saludables, no contaminantes, que ocupan poco espacio. Creo que la estrategia de movilidad ciclista va muy bien encaminada. Lo que tenemos que hacer es acelerar más. Creo que esa es como la
Siempre el mensaje. Hacerlo más rápido y hacerlo bien, porque también una ciclovía que no está conectada, que no tiene la calidad necesaria, que están hechas en pedacitos, que no cubre las zonas en donde es más peligroso andar en bici, en donde realmente es indispensable y necesario tener esta infraestructura, pues entonces desanima. Hay también un estudio muy claro sobre las personas que utilizan, es 1 millón de personas quienes cada domingo disfrutan de Reforma en bicicleta. Y de ese 1 millón de personas aproximadamente, el 75% te dice, sí, yo me iría en bici al trabajo, y sí lo puedo hacer, sí tengo la disposición, me gusta, pero tengo miedo de sufrir un hecho de tránsito o no hay infraestructura. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues hacer bien esta estrategia, llevarla realmente a transformar la forma de la ciudad, de manera tal que no sea un ciclista excepcional, solamente los jóvenes, solamente los estudiantes, sino que cualquier persona pueda elegir con toda libertad, en los viajes que así lo consideren, en los que te acomode, ir en bicicleta con los beneficios que ya comentaba Rodrigo. Es saludable, es desestresante, es tremendamente favorable para la salud, ahorras dinero, le ahorras a la ciudad, contaminación, ruido, espacio. De verdad, podríamos ser una ciudad verdaderamente agradable, hermosa, vivirla de una manera distinta, si nosotros empezamos a adoptar, digamos, estos hábitos de movilidad más saludable, más sostenible. Pues mira, para ampliar un poco más este horizonte, vamos a ver a continuación la siguiente cápsula que nos habla acerca de BiciRed. BiciRed es una red nacional de ciclismo urbano. En ella participan organizaciones y colectivos ciudadanos locales y nacionales que trabajan en beneficio de la movilidad en bicicleta en las vialidades urbanas del país. Entre sus objetivos, buscan incidir en las políticas públicas de transporte, accesibilidad urbana, salud y economía a nivel nacional y local, con la finalidad de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable. Importante esta información. Y sobre lo que comentaban de la bicicleta, yo estaba pensando, Óscar nos da su testimonio del usa la bicicleta. Yo nunca, me gusta mucho, pero no he podido porque me desplazo por distancias muy largas. Sin embargo, creo que también es mi responsabilidad, como la de todos, informarme y respetar a los que van en bicicleta. De repente siento que desconocemos y no sabemos cómo coexistir todos los medios de transporte y no hay respeto de unos por otros. Justamente en una llamada nos dice aquí Ignacio, en las escuelas no hay conciencia de los padres cuando van a dejar a los niños creando tránsito, no hay respeto ni educación hacia el peatón o el ciclista. ¿De qué sirve que existan reglamentos si nadie los respeta? Y yo aquí agregaría, o si no los conocemos, de pronto no sabemos, este es mi carril o es el del ciclista, en qué momento da vuelta él, en qué momento doy vuelta yo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos fomentar desde la educación el respeto al peatón, al ciclista y a todos los diferentes medios de transporte? A ver, probablemente si conocieran el reglamento las cosas no cambiarían mucho. Lamentablemente. Yo creo que más bien, a ver, yo no necesito conocer el reglamento para saber que no tengo que pasarme la luz roja, o no tengo que pararme en un paso de cebra o tapando una rampa para personas con discapacidad. Lo que sí estamos faltos claramente en hacer cumplir la ley, eso es importante, pero además crear una infraestructura que haga los modos que hagan que naturalmente yo me comporte de una manera civilizada, amable con todos. En el caso de la escuela, y comparto totalmente el juicio, yo si hay algo que subsidiaría y impulsaría son transportes escolares. Sí. Es decir, que no solamente sea obligatorio, sino más facilitarte que tus hijos puedan llegar en un bus para evitar esta gran congestión y aprendan también las ventajas de movernos colectivamente. Yo creo claramente, si hay una inversión, si yo fuera secretario de movilidad acá, pondría inversión claramente en buses escolares. El tiempo que también a los padres y madres de familia les ahorraría el desplazarse a llevarlos, es tiempo que puedes invertir en tu salud, a lo mejor en hacer ejercicio, en hacer otra cosa. Y a veces deja en desplazarse, simplemente en la fila que se hace, yo la he visto muchas veces en los colegios, para entregar o recoger a tu niño, a veces te lleva 30 minutos, simplemente. Y acá, y voy a una pequeña cosa, gran parte de los viajes a la escuela son menos de 2 kilómetros. Esos viajes perfectamente se pueden hacer a pie o en bicicleta. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar la accesibilidad, que los cruces sean seguros, que sean cómodos, que sean amables. Exactamente, para que también te puedas sentir seguro de salir de tu casa y llegar al colegio o a la escuela de tu niño, porque también la inseguridad, otro factor importante del que nos están hablando, pues hay que tomarla en cuenta.
Y fíjate que otro punto importante, este es en los colegios, pero también los carriles que ya están creados, que son muy pocas las vías en realidad para las bicicletas, generalmente están ocupados por los peatones o algunos coches que incluso invaden ese carril. En fin, se trata de respeto y de conocimiento. Pausa y volvemos. Hablando de movilidad, reflexionemos en lo que sucede con las personas con discapacidad. Es claro que su acceso es limitado, no solo en el transporte público, sino también en las calles o hasta en los lugares de recreación. Lo contrario a la movilidad es la barrera, y las barreras arquitectónicas resultan un verdadero obstáculo para la integración social de las personas con discapacidad. Miren, aquí sí me gustaría hablar de mi experiencia. No solamente es la infraestructura y las barreras arquitectónicas, creo que en esto, por lo menos en la Ciudad de México, se está avanzando. Ya en los principales centros comerciales, en las principales vías ya existen rampas, ya existe, se exige que haya cierto número de lugares para gente con discapacidad. Sin embargo, en una experiencia que yo tuve, me estacioné, yo iba a llevar a mi hijo a la peluquería y únicamente mi hijo usa silla de ruedas, y únicamente estaba, había un lugar disponible y el de al lado estaba una señora que se había bajado a una vinatería que estaba junto a la peluquería. Yo no podía ir por otro lado porque los demás eran con escaleras. Entonces me estacioné y vi que la señora se bajó a la vinatería y regresó. En lo que ella compró su botella de vino y regresó, todo ese tiempo me tomó a mí bajar a mi hijo de la silla, ponerlo, colocarlo y tal. Cuando regresa a su coche le dije, oiga, disculpe, ¿por qué se estacionó aquí? Y me dice, pues nada más me bajé rapidito. Y le dije, ¿sabe qué? Es que si este lugar no hubiera estado disponible, yo no hubiera tenido dónde bajar a mi hijo, porque usted se tardó 4 o 5 minutos. Y le dije, ¿y sabe que está invadiendo las rayas de cebra entre un lugar y otro? Y me dice, ¿pero por qué eso qué tiene que ver? Le dije, porque los lugares para discapacidad son más anchos para que uno pueda abrir la puerta, pueda maniobrar, pueda sacar a la persona. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Se lo agradezco mucho, le agradezco mucho toda esta explicación que me está dando. Yo no sabía ni entendía el por qué era más ancho o el por qué yo te estaba molestando a ti, como diciendo, pues yo qué, no te hice nada. Entonces creo que sí es importante, pues de repente desde nuestro posible lugar, informar de la manera amable al otro, ¿no? Ahí les dejo y también un comentario de María del Carmen, dice, yo soy una persona con discapacidad y mis hijas no tienen dónde estacionarse para llevarme al médico porque al lado de mi casa hay una carnicería y sus clientes no respetan el paso peatonal. Porque pensamos pues que no nos vamos a tardar, que es tantito, y a lo mejor para la persona con discapacidad implica 2 horas de diferencia. Claro. En la ciudad necesitamos empatía. No podemos vivir en conglomerados urbanos como la Ciudad de México, donde habitamos pues, 20 millones de personas, tratándonos como adversarios, ¿no? Necesitamos ser capaces de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Tomar un minuto, reflexionar, en fin, ser capaces de limitarte, de guardar orden, de guardar silencio, en fin, tener una actitud de convivencia que permita que todos podamos ser servidos y podamos ahora sí que utilizar, vivir y disfrutar de la ciudad. Y eso pasa a otro nivel, ahí sí. Una parte muy importante es la infraestructura y la ley. Aquí pues hemos avanzado y tenemos que avanzar mucho más en los años por venir, pero también necesitamos hacer, ahora sí que los 5 centavos que nos tocan a nosotros y que dependen solamente de nosotros los ciudadanos, ahí no necesitas inversión. Ya es de conciencia, ya es de educación. Es ¿sabes? Acercarte y de decir un poco, yo me lo imagino como salimos ante el sismo, por ejemplo, y que teníamos esta energía maravillosa de decir, esta ciudad es nuestra y la vamos a levantar, y no conocíamos la gente que quedó, ¿no?, bajo los escombros, y sin embargo salimos todos a ver cómo apoyábamos. Imagínense esa empatía, ¿no? Ese compromiso, ese vibrar con los otros, pues esta sería otra ciudad, ¿no? Entonces, vayamos haciendo eso y quizás ahí sí también, como dices, necesitamos ser capaces de hacer una sanción social, o sea, de nosotros informar a quien no sabe y de hacerlo de una manera amable, no, a lo mejor no contribuir, digamos, a esta de que, oye, te estás estacionando en una ciclovía, o ¿por qué porque entonces ahí otra vez estamos en un círculo de violencia. Decía hace un momento yo generar este sentido común, esta conciencia, esta empatía, pero esa es responsabilidad nuestra. Evidentemente hay una exigencia hacia el gobierno de qué es lo que debe de proveer, pero esta parte sí es absolutamente nuestra.
Yo pongo un ejemplo y me gusta mucho. Cuando tenemos un bebé en casa, un niño de 1 año o 2 tal vez, nos recomiendan muchos especialistas, ponte a su altura, ponte a gatear para que puedas ver cuáles son los peligros a los que se puede enfrentar. En esta situación de accesibilidad, ponte de verdad en una silla de ruedas y anda a la ciudad en ella y te darás cuenta cuáles son las dificultades y las adversidades a las que se enfrentan día con día cada una de las personas que viven con una discapacidad. Creo que eso es muy importante. Tenemos una cápsula para complementar esto que dices, Óscar. Rampas accesibles, señalización en braille, semáforos sonoros. Por lo que respecta a la accesibilidad urbana, en la Ciudad de México, el único transporte mayoritariamente abordable para las personas con discapacidad motriz es el Metrobús, aunque organizaciones como el Poder del Consumidor han demostrado que solo 42% de sus rampas de acceso están alineadas con las marcas del cruce peatonal. En la red del sistema de transporte colectivo Metro de 195 paradas, solo se han instalado 129 elevadores, ni siquiera uno por estación. Por otra parte, de un parque vehicular de 140,000 taxis, solo existe una flota de 200 unidades preferentes con mayor espacio. Por lo que toca a los autobuses, vagonetas y microbuses, es prácticamente nulo el avance, pues los concesionarios no quieren invertir en unidades con rampas automáticas que elevan entre el 20 y el 30% el costo del vehículo. Importante, interesante esta información. Rodrigo, ¿tú qué crees que es lo que más afecta o hace falta en una ciudad como la nuestra y otras grandes ciudades del país? ¿Hay falta de políticas públicas o de infraestructura en el tema de discapacidad o también falta hacer más conciencia, hacer más esto que hablabas de la empatía? Son ambas cosas. Primero que nada hay que partir de una base. El primer peatón es aquel que no puede caminar. Y tenemos que pensar una ciudad siempre. La persona que más aprendí de diseño urbano de mi hija. Cuando tenía 2, 3 años empecé a mirar y ver sus necesidades, ponerme a la altura y efectivamente empezar a ver que si pienso la ciudad a la medida de sus necesidades, a la medida de las necesidades de tu hijo, voy a tener el problema resuelto para todos. De los adultos mayores. Es una ciudad universal, claro. Exactamente. Entonces eso implica acortar distancias, hacer espacios amigables. Y esos espacios amigables podrán ser empáticos. Si pongo un ejemplo, podemos facilitar la empatía con medidas muy sencillas. En el metro, hace cosa de un año, una gente de la UNAM, liderado por Carlos Gershenson, pusieron unas marcas, unas flechas. Por acá se baja, por acá se sube. Eso costó 2 pesos. Y con eso se ordenó, se dejó que la gente saliera cómodamente del vagón y pudiera subir tranquilamente. Eso mejoró la operación del sistema, lo hizo más fluido, pero me hizo que fuera más amigable. Claro. Entonces, ya hemos avanzado, ya estamos mejorando nuestras banquetas, tema de accesibilidad, todavía tenemos que meter más. Lo que tenemos que hacer, mejorar la infraestructura y a partir de eso también será nuestro mejor aliado para mejorar nuestra conducta. Y también esquemas de comunicación en donde, como dices, una señal, algo tan sencillo que cambia el día a día de la gente. Vamos a hacer una pausa. Pero mira, tenemos esta llamada de Angélica Armenta que dice: los puentes peatonales no tienen pasamanos y las escaleras están muy peligrosas. Son muy disparejos. Yo uso bastón y me debo agarrar de la misma estructura de la escalera y encima de todo no hay iluminación alguna. Cierto. Bueno, volvemos. Fotomultas, infracciones, pago de tenencia, verificaciones, baches, tránsito a todas horas y todos los días, tener un seguro por si ocurre un accidente y mucho más es la atmósfera que envuelve a los automovilistas. ¿Cómo conciliar todos esos factores? ¿Por qué se hace fácil infringir el reglamento de tránsito? ¿Qué lugar ocupa el automovilista en esta gran ciudad? ¿Necesitamos de más kilómetros de asfalto para el uso de automóviles? Bueno, pues ya decían aquí nuestros expertos, efectivamente, pues no es la solución. Más kilómetros de asfalto lo que va a hacer es atraer entonces más parque vehicular, por lo tanto mayor contaminación, por lo tanto más tráfico y menos vías alternativas para el transporte público, para los peatones, para los ciclistas y motociclistas. Pero recordando entonces mis tiempos de automovilista,
Yo recuerdo que algo que de verdad me ponía de mal humor eran las salidas de las vías rápidas, llámense periférico, circuito interior, en fin, cualquier otra, viaducto. Y entonces, siempre que hay una fila que normalmente es larga por ya la cantidad de vehículos que hay, el que dice, ¿por qué no irme hasta adelante? Siempre habrá uno que me va a dejar pasar. Sí, sí. O Mientras que te avientan. nosotros mantengamos de verdad esta idea que me parece muy similar al quien no tranza no avanza, no estamos avanzando, de verdad estamos dando 2 pasos para atrás, y además de que colectivamente pues nos afecta, porque quienes tratamos de ser disciplinados lo vamos a dejar eventualmente de hacer, creo, porque entonces se convierte en una jungla donde dices, yo también necesito llegar temprano, pero no lo voy a hacer porque no se está respetando lo que pasa. ¿En dónde entonces queda toda esta jungla que yo llamo que ya es el automovilista? Si hay algunos que cumplen con las obligaciones y que también tienen derechos, pero ¿se le privilegia entonces a ellos? Mira, realmente nosotros cuando hubo estos cambios en el reglamento de tránsito que produjeron una gran molestia entre los automovilistas, ¿no? El límite de velocidad. Los límites de velocidad. Las videocámaras, las fotomultas. La prohibición de la vuelta continua a la derecha. En fin, una serie de cuestiones que no se explicaron correctamente. Y que además, pues de alguna manera como que sorprendieron. Es saber por qué si yo he venido haciendo esto hace 60 años, pues cómo de repente o por qué no. Pero entonces ante esa, digamos, esa molestia, vemos muy claramente y estudiamos que cerca del 30% de la gente estaba dispuesta a decir sí, sí, esto va a ayudar a salvar vidas, a reducir los accidentes, a que haya menos conflicto en la calle, voy a participar. Otro 30% dijo, bueno, yo voy a participar si funciona, ¿no? Si se hace bien. Y entonces, pues tienes a cerca del 60% dispuesto a mejorar, a participar de un cambio en la ciudad. ¿Cuál es el porcentaje que se estudió que decía, no, de ninguna manera esto no sirve ni le voy a hacer caso? Era verdaderamente una minoría impresionante de cerca del 5%. Entonces, cuando tú ves esos datos, dices, a ver, entonces vivimos en la jungla de asfalto en la que estamos, porque hay 5% de personas que dicen, me vale, no me importan los demás, aquí yo soy chipocles, ¿no? Mis chicharrones truenan, y la ley es para alguien más, no para mí. Y pues eso es inadmisible. O sea, ese 5% está creando una psicosis. Una situación en la que la ley no funciona, en la que unos cuantos están destruyendo la vida urbana. Entonces, sin embargo, aquí necesitamos esos 5, pues la ley. Es ese 5, pero además hay otro porcentaje que a lo mejor no... hablabas tú hace ratito, no es la palabra castigos, pero las multas o que se cumpla la ley realmente. O sea, porque si esta persona que se pasa la fila tuviera una consecuencia en alguna manera, no, también eso, no sé si funcionaría. ¿Qué tanto funciona? Yo hace un par de semanas estuve en Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad del mismo tamaño de la Ciudad de México. Tiene un tráfico espantoso, pero hay una diferencia. Es muy educado y es muy seguro, es muy civilizado. Entonces pregunté, bueno, ¿qué hicieron? Dijeron, miren, pusimos cámaras en todos los cruces y sacamos multas hasta que nos dio hipo. Literalmente, y sacaron multas. Y funcionó. Acá tenemos un problema serio con esto de hacer cumplir la ley, que cómo vamos a cobrar, que afectar las finanzas familiares. Disculpen, hay una cosa que es más importante que un tema de seguridad, de convivencia. Y cuando tenemos una ciudad de 21 millones de habitantes, estamos condenados a comportarnos de esa manera. Entonces, no le tengamos miedo a esto. Esto tiene que ser complementado con educación, tiene que ser complementado con mejor infraestructura. Pero por favor no le tengamos miedo a hacer cumplir la ley. Claro. La ley está ahí no para molestar a las personas, no para cobrarles. Y segundo, y muy rápido, si el problema es el dinero, bueno, saquemos el dinero, pero que haya otro costo para ti. Muy bien, pasaste un semáforo rojo, muy bien, tu castigo no va a ser pagar, va a ser ir a un curso, va a ser cuidar pasos peatonales, va a ser servicio a la comunidad. Claro. Que tú de alguna manera pagues, que no quede sin sanción tu mala conducta. Saquemos el dinero, hagamos penas alternativas. No tengo ningún problema, puede ser hasta mejor. Pero fíjate, me gusta mucho tu reflexión, porque decía el otro día un especialista y nos gustaba la analogía que hacía. Si te avientan limones, ¿por qué vas a regresar papayas? La consecuencia tiene que ir en esa misma dirección. Yo creo que entonces capacitarte, informarte acerca del tema, ayudará a que todo esto pues se entienda de mucho mejor manera. Ahora, tú decías, yo hace 10 años eres de Chile, y entonces hace 10 años yo venía hablando aquí a la Ciudad de México lo que todo mundo desconocía. ¿En qué momento empezó en Chile o en Sudamérica
toda esta cultura y cómo es que ha ayudado a cambiar la visión de quienes pueblan cada uno de estos países? A ver, pasan cosas. Yo soy de Santiago y Santiago es una ciudad muy especial porque es una ciudad donde el ciclismo se disparó. Literalmente se disparó de la noche a la mañana y se disparó en los sectores de mayores ingresos. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que las condiciones de tráfico fueron tan malas en un momento y el sistema de transporte público no dio abasto y la gente dijo, ¿sabes qué? Me cambio una bicicleta. Y eso generó la necesidad de meter infraestructura, de mejorar la conducta vial. Y eso es un poco lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. El caso de Santiago no es aislado, también pasa en Bogotá, también pasa en Buenos Aires, mismo Sao Paulo, donde antes, hace 5 años no pedaleaba nada, hoy la gente está pedaleando. Digamos, vamos a la tendencia. El tema es que no tenemos por qué esperar a que nos ahoguemos, no tenemos por qué suicidarnos en el tráfico, cuando podemos desde ya adoptar medidas para vivir mejor. Ojo, y acá con Arely siempre decimos lo mismo, acá esto lo hacemos no porque la bicicleta o andar a pie o el transporte público no es un fin, es un medio. Es un medio para que tengamos más tiempo para vivir con nuestra familia, para poder gozar la ciudad. Claro, para disfrutarlo. ¿Qué importancia tiene conocer el reglamento de tránsito y esto que es una gran queja, de las fotomultas? Que algunos dicen, no, es que ni siquiera saqué mi coche ese día. Funciona, está rebasado, habría que pensarlo mejor. Yo creo que cada iniciativa, cada ley sobre todo, se ha pensado para un mejor funcionamiento. Por eso decían, hay que respetarlo. Mira, lo que yo creo que ya no podemos hacer es un poco lo que se hizo en años pasados por administraciones pasadas que decían, es que como hay corrupción, pues mejor no vamos a dar, no va a haber trámite. O no va a haber examen para darte la licencia. O como hay corrupción y no está claro esto, pues mejor lo quitamos. No, no, por favor. Necesitas hacer claro cómo es el contrato, cuánto cuesta, que funcione, que el sistema funcione. Eso es lo que tenemos que hacer. No tirar la mesa, no decir, bueno, ya mejor no hay nada y que haga quien lo que quiera. No, necesitamos irnos poniendo orden porque nos conviene a todos, porque necesitamos una ciudad segura, ordenada para todos. Entonces, eso, pues hay que ir viendo a quién le toca, qué es lo que tenemos que hacer y que se aclare y funciona, porque aquí está la prueba en todos los países. Claro. Bueno, ya viene la luz roja, así que no nos vamos a pasar este alto. Pausa y volvemos. No podemos separar el problema de la movilidad del crecimiento caótico que surge día a día en la ciudad. A eso debemos agregar la falta de organización para la planeación de un transporte público con calidad y que sea sustentable. Si bien arreglar los problemas de movilidad implica un gran trabajo de políticas públicas, también requiere del compromiso que tengamos los ciudadanos. Así es, y precisamente eso nos dice una llamada. Gerardo comenta, tener coche ya no tiene la ventaja que tenía antes. Hay que pagar tenencias, multas, estacionamientos, nos desplazamos más lento que en el metro. Yo no usaría el automóvil, pero tampoco hay opciones mejores para tomar el transporte público. Y aquí la pregunta sería que, ¿cómo hacer que alguien que el día de hoy está privilegiando el uso del automóvil, cómo poder ir incentivando poco a poco para que se vaya integrando a las diferentes opciones de transporte público? Muchas veces es decir, no, yo voy muy cómodo y no me voy a lo mejor a cansar en la bicicleta, o quitarle el miedo también. Me da miedo porque pues a lo mejor puedo sufrir un accidente, qué tal que me asaltan, es que esta calle está muy oscura. ¿Cómo hacer la invitación a que la gente empiece a probar otras opciones? Yo quisiera agregar nada más un punto que conozco gracias a un par de primos que desde hace años, ellos dicen, oye, pues yo me llevo el automóvil hasta tal punto y de allí ya me transporto en el metro o en alguna otra vía, o se llevan incluso su bicicleta y a partir de allí lo recorren. Podría ser parte, porque a veces, como tú decías en un principio, hay distancias o recorridos muy largos. A partir de que existen opciones de donde tomas la bicicleta en un lugar y la dejas en otro, pero ¿cuál sería su sugerencia así al público en general? ¿Cómo podrían, o cómo es su experiencia personal? ¿Cómo empezaron a cambiar el coche por la bicicleta o por otro transporte? Mira, yo te diría algo que le repito mucho a muchas personas, sobre todo en la escuela de mis hijos, que me ven llegar en bicicleta con ellos y es así, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo haces esto? ¿No te da miedo? Sí. Pero aquí lo que siempre decimos y que quiero repetir aquí es que no se trata de hacer lo imposible, sino lo posible, ¿no? Entonces, no vas, ¿sabes?, a recorrer, a irte de aquí a Toluca en bici. No, pues no. Está lloviendo y granizando y entonces me voy a ir caminando. No.
tengo que cargar el pastel para los niños y entonces me voy a ir en bici. No. ¿Qué tienes que hacer? Racionalizar tus viajes, ¿no? En donde conviene, en donde lo vas a utilizar de una manera más racional, está un nivel de ocupación de tu vehículo, donde vas a hacer, digamos, a organizar tus viajes y tus compras de manera tal que ya sacaste el coche, pues aprovechas y haces tu compra, ¿no? Semanal, pasas al súper, eficientizas tu traslado y el costo energético y de tiempo y de espacio que estás haciendo. En los que sí puedes caminar, caminas, te hace muy bien, 1000 pasos diarios son lo que se necesita para guardar la salud. Tomen nota, hagan sus 1000 pasos, esos viajes que sí se puede, pues a pie. Esos momentos del día, trayectos, horarios, en donde es posible tomar transporte público y el transporte público es adecuado, aprovechémoslos, esos hagámoslos en transporte público, demandemos un transporte público mejor. Me recuerdas un momento, y porque tú decías hace rato, acuérdense de lo que pasó en los sismos que vivimos aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República. ¿Qué se decía? Si no tienes que usar el automóvil, no lo utilices, no salgas. Esta recomendación yo creo que sería muy válida no solamente para esas ocasiones, sino para todo el tiempo. Si vas al supermercado, trata de ir las menos veces posibles. Yo sé que hay alimentos perecederos, esos trata de comprarlo cerca de tu colonia, en estas recauderías, en estas tiendas que son más pequeñas. Así se incentiva la economía también. Y vas una sola vez al mes o a la quincena al súper en lugar de 1 o 2 veces por semana y utilizando el automóvil. Y otra cosa que quiero decir y que a mí me parece que es como el tercer actor que no está presente es la innovación y la iniciativa privada. O sea, la iniciativa privada también tiene que jugar un papel activo en hacer que la movilidad urbana sea mejor, proveyendo no solo las alternativas y las innovaciones que estamos viendo en otras ciudades, ¿no? Como los coches compartidos, los viajes compartidos, la utilización de estas plataformas electrónicas. En fin, nosotros vamos a ver, bueno, la entrada de vehículos híbridos, eléctricos. Realmente el mundo está cambiando a escala global. Y vamos a ver que esto se va a transformar muy rápidamente en los años por venir. Pero no nada más es eso, es los horarios escalonados, es el trabajo a distancia, es otra serie de por ejemplo, lo que hacen en París. A quien llega en bicicleta le pagan por llegar en bicicleta. Los incentivos. ¿No? Entonces, aquí hay una serie de cosas que podemos empezar a imaginar. ¿Cómo hago? O incluso es una de las cosas que yo hago como ama de casa en bicicleta. Yo no voy, o sea, donde yo no puedo, pues mando traer, ¿no? Mando que me traigan. Utilizo bicimensajeros, utilizo servicios al domicilio. Todo lo que está ahora de compras por internet también, la paquetería, la mensajería. ¿No? ¿Por qué voy a perder mi tiempo allá afuera atorada en el tráfico si existen esta posibilidad? Claro. Entonces, es esa diversidad, esa multimodalidad, ¿sabes? Esa libertad, el quitarte de la cabeza la primer barrera que es esto es imposible y la ciudad ha sido así siempre y no va a cambiar. No, esto es lo primero que tenemos que quitarnos de encima. Y después superar los miedos, superar los prejuicios y también asomarnos y probar, ¿no? A lo mejor hay allá afuera quien dice, yo no podría irme a trabajar, inténtenlo un domingo. Claro, sí. Pierdan el miedo, van a ver qué padre, van a ver que les va a cambiar la vida. Puede cambiar la vida. ¿Cuál sería tu propuesta, Rodrigo? En tres verbos, diversifica, comparte y descubre. Diversifica tus modos, es decir, no estamos condenados a hacer todos nuestros viajes en automóvil. A lo mejor tú dices, mira, tengo que recorrer distancias muy largas, pero todas son largas. A lo mejor hay algunas cadenas de viaje que pueden ser reemplazadas por otras, por bicicleta, a pie, o transporte público si están dadas las condiciones. Como decía, hoy tuve un viaje muy grato. Segundo, compartir. Si vamos a usar el transporte privado, digamos, automóvil, comparte el viaje. Hoy tenemos plataformas que nos permiten hacer eso. Ándate con tu vecino. Si en vez de 1.5 usuarios subimos a 2, el tráfico desaparece. Claro. La congestión desaparece, literalmente. Y tercero, lo que decía Erly, descubre. Hay mucha gente que no conoce su ciudad porque dice, mira, que es peligrosa, que es insegura. Cuando lo que hay que hacer es, oye, descubre caminándola, descubre los beneficios de andar en bicicleta, descubre que hay un metro que a determinados horarios es tremendamente grato. Yo ocupo transporte público, por ejemplo, porque mi real motivo es porque me permite leer. O sea, claro, te permite hacer otras cosas. Entonces, gente que trabaja todo el día, tener 1 hora para leer, y eso es lo que yo gano en el metro. Magnífico, sí. Es transformarlo en tiempo ganado. Claro. Claro, es una buena inversión. Es una buena inversión en mí. Sí, sí. Entonces, yo por eso, por ejemplo, hay gente que prefiere la bicicleta porque es un tema de sanidad mental. Sí, es zen. Y es una cosa maravillosa. Fíjate que yo, durante el tiempo que me transporté así en el transporte público, eso hacía.
pero de pronto ya los vendedores que iban con sus bocinas enormes, yo decía, no me dejan ni siquiera leer, por favor. Cambiaste a la bici. Oye, yo quiero decir que una de mis más grandes amistades, mi mejor amiga de la universidad es chilena, por cierto, le mando saludos, Soledad. Ella, nos hicimos mejores amigas gracias a irnos juntas todos los días, hacíamos ronda, ida y regreso a la universidad. Yo pasaba por ella o ella pasaba por mí y pues ahí tuve una grata coincidencia y consecuencia. Por supuesto, pero esa es la voluntad de cambiar y el compromiso que cada una y cada uno debemos generar. Yo recuerdo que, por ejemplo, un artista al que yo admiro mucho, Chava Flores, con sus canciones, ya decía en alguna de ellas, hablaba del metro y que de la Ciudad de México, atravesar el centro es un desmoche desde los años 50, desde los 40, de los 60. En fin, creo que la movilidad siempre podrá ser una consecuencia o un problema siempre y cuando lo permitamos. Si nosotros hacemos acciones, si concientizamos, creo que entonces daremos un paso bien importante a esa movilidad y accesibilidad. Y a una ciudad más humana, más amable. Claro que sí, más amable para todos. Muchas gracias, nos vamos. Les agradecemos Feliz mucho. domingo. Gracias Buen a fin de ustedes, semana. buen fin de semana. En fin.